Muy buenas tardes. Les saludamos de nuevo en este 15º Congreso Colombiano de Transporte y Tránsito. Ya estamos iniciando esta segunda jornada formal de esta jornada inaugural en esta actividad que hoy nos ha reunido en la Universidad de Ibagué. Les recordamos que mañana la sede será la Universidad Cooperativa de Colombia y este viernes 16 de agosto la Universidad del Tolima. La movilidad es una nota, es el 15º Congreso Colombiano de Transporte y Tránsito organizado en conjunto entre las universidades Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima y Universidad Cooperativa de Colombia con la Red Académica de Movilidad RAM. En el inicio de esta sesión de la tarde de hoy nos aprestamos a escuchar a la ministra de Transporte María Constanza García Alicastro en la conferencia El avance del sector transporte y la academia que nos brindará desde la virtualidad. García Alicastro es ingeniera civil con especialización en transportes y magíster en gerencia para el desarrollo y ha ocupado roles clave en la gestión del transporte en Bogotá, incluyendo la Secretaría de Tránsito, Transmilenio y la Secretaría de Movilidad Distrital. Además, ha trabajado en el sector privado como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y en el Instituto de Desarrollo Urbano durante la alcaldía de Claudia López. Su experiencia y su compromiso en el desarrollo de la infraestructura de transporte en Colombia son invaluables. Es así como recibimos con un aplauso caluroso a la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto acompañarlos nuevamente a la red académica de movilidad. Hoy pues este acompañamiento lo hago desde la virtualidad, pero pues había adquirido este compromiso de hoy estarlos acompañando. Es importante aprovechar todos estos espacios. Envío un saludo a todos los profesores y a todos los que están hoy participando en este 15º jornada, en este Congreso Colombiano de Transporte y Tránsito. Y bueno, quiero aprovechar este espacio, compartir con ustedes desde el Ministerio de Transporte, desde el sector movilidad, cuáles son hoy los enfoques, los temas que consideramos estratégicos en un momento crucial, y es el segundo tiempo al que el gobierno hoy inicia. Ya hemos recorrido 2 años de nuestro gobierno, donde hemos hecho unas apuestas importantes, con unos objetivos, con unos propósitos, pensando no solo en la movilidad, pensando en la infraestructura, en los proyectos estratégicos, en la competitividad. Y es lo que a lo largo de estas diapositivas quiero compartir con ustedes, y es poder dejar un mensaje frente a lo que hoy el gobierno considera estratégico, esto en el marco pues de esos propósitos y de esos objetivos que perseguimos en el sector transporte, y del cual estoy convencida que este auditorio es consciente cuando habla de la movilidad sostenible, cuando habla de la necesidad de seguir trabajando por tener ciudades más amables, ciudades que generen mejores condiciones para los peatones, para la movilidad activa. Y adicionalmente, pues como es apenas entendible el rol del Ministerio de Transporte frente a las competencias que le ocupan, dentro de un ecosistema de movilidad, de tránsito, de transporte, de infraestructura, donde no somos los únicos responsables de llevar a cabo las políticas, de llevar a cabo las estrategias, sino que claramente debemos trabajar con todo el Ejecutivo en sus diferentes niveles, gobernadores, municipios, con el sector privado, con la academia, con la sociedad, con los gremios. Realmente la movilidad, el transporte y la infraestructura pues es un tema que nos ocupa a todos, todos nos movemos, todos tenemos todo que ver con la movilidad, y eso hace además que este campo en el cual nos desempeñamos sea un campo apasionante, y es porque todos tienen cierto conocimiento que hace que haya mucha expectativa frente a este sector que le apuesta y que tiene que ver con el desarrollo y con la productividad de nuestro país y de nuestras ciudades. En esa línea, entonces, voy a empezar a compartir con ustedes las diapositivas que preparamos. Esto es muy importante, yo esta diapositiva la uso mucho en los diferentes espacios porque esto explica mucho lo que como gobierno hemos querido impulsar, y es cómo logramos inversiones con propósito, cómo logramos que la infraestructura de nuestro país sirva
a un propósito, y este propósito hoy es para nosotros, para nuestro plan de desarrollo, para este sector, lograr convergencia regional, lograr generar una simetría, un equilibrio, lograr reducir brechas. Ustedes ven en este mapa, esto es un mapa de pobreza multidimensional que tiene relación directa con la infraestructura, que tiene relación directa con los servicios, y es cómo hemos logrado unas inversiones que han sido muy importantes, que hoy nos permiten un posicionamiento, una competitividad, una logística, pero que también nos genera un reto frente a emisiones, frente a esos efectos y a esas externalidades que generamos desde la movilidad, la seguridad vial, lo que tiene hoy que ver con la siniestralidad. Y hoy parte de nuestras inversiones, parte de los proyectos, de los programas, tienen este enfoque, y buscamos es cómo también llevar inversiones hacia otras regiones de Colombia. En esta región andina se concentra el 80% de la población, se concentra también el PIB de nuestro país, y cómo logramos una visión y unas inversiones dentro de unos marcos estratégicos que le apuntan a unos objetivos que los que han tenido la oportunidad de familiarizarse con nuestro plan de desarrollo, voy ahorita a mostrar cuáles son esas metas por las cuales además hoy van a medir al Ministerio de Transporte y al sector transporte. En esa línea también es importante recapitular a qué se comprometió este gobierno cuando pues, nuestro presidente planteó sus líneas y los temas que tienen que ver directamente con nuestro sector. Habló de vías regionales, habló de la reactivación de modo férreo, habló en su plan de gobierno de la intermodalidad, del ascenso tecnológico. Y justo cuando habló del ascenso tecnológico, acá habló de la movilidad urbana, de la accesibilidad, de la asequibilidad. Ahí un gran ámbito de lo que hoy nos convoca cuando hablamos de las ciudades, cuando hablamos del desarrollo, cuando hablamos de contener las externalidades que genera la movilidad en nuestros centros urbanos. Y también un tema que ha sido transversal a nuestro sector, y es cómo logramos un asocio con la economía popular, cómo logramos fortalecer ese tejido y esa economía popular. Y esto finalmente se ve reflejado pues, en un plan de desarrollo donde hay 8 programas, tal vez tenemos 26 artículos en el plan de desarrollo, y la mitad de esos artículos tienen que ver con transporte público. La mitad de esos artículos están concentrados, y esto también lo menciono en espacios, y es cuando uno mira los planes de desarrollo, han sido un instrumento de política pública para consolidar la política alrededor de los sistemas de transporte público, y este plan de desarrollo no fue la excepción. Este plan de desarrollo incorporó nuevos elementos, este plan de desarrollo permite financiar, por ejemplo, y cofinanciar flota de manera independiente en la sostenibilidad de los sistemas. Este plan de desarrollo da unos nuevos elementos para encontrar fuentes alternativas, habla de la necesidad de coordinar el desarrollo orientado al transporte con el transporte público. Entonces, además de toda esa visión y ese espacio normativo alrededor de la sostenibilidad del transporte, también definió unos programas estratégicos en términos de infraestructura vial, vías terciarias, muelles, servicios aéreos esenciales, aeródromos, infraestructura aeroportuaria estratégica, otros proyectos carreteros que nuestro país necesita para lograr la competitividad, puertos. O sea, es realmente una apuesta por la intermodalidad. Y ahí también muy importante contarles, nosotros hace tal vez, no sé, unos 6 meses, 8 meses, lanzamos la versión actualizada del Plan Maestro de Transporte Intermodal, donde identificábamos ese portafolio de proyectos que pasan ya y cambian las proporciones. En el año 2014-2015, un plan de transporte intermodal con un portafolio de proyectos carreteros que hoy pues se ven consolidados en las 4G, en las 5G, y este plan de transporte haciendo un énfasis muy importante en mantenimiento, un énfasis muy importante en adaptación al cambio climático, en la necesidad también de gestionar lo que tiene que ver con el ascenso tecnológico. Entonces, un plan también de transporte intermodal que marca un derrotero y que nos ayuda a afianzar estos elementos de los cuales hoy nuestro plan de desarrollo. En todos estos temas tenemos hoy avances. En nuestro programa de caminos comunitarios hoy tenemos inversiones, 1.800 convenios solidarios firmados con juntas de acción comunal en una inversión cercana a $500 millones. Hoy tenemos 15 rutas implementadas de una meta de 48 rutas
que nos propusimos de servicios aéreos esenciales, estamos avanzando en aeródromos, o sea, en todas estas temáticas y en todos estos proyectos, hoy podemos decir que como gobierno tenemos unos importantes avances y que queremos también concentrarnos, y esto es lo que quiero hoy presentarles en específico. Las metas del plan de desarrollo, esto también lo considero importante, por esto nos van a medir. Esto es lo que hoy, mes a mes, quincena a quincena, estamos reportando, estamos priorizando, mejorar 33.000 kilómetros de vías terciarias y vías secundarias, firmar convenios solidarios, intervenir 105 muelles, implementar rutas en aquellos territorios que requieren pues, tener un tratamiento especial, en este caso son rutas con algún tipo de subvención, reducir 2 millones de toneladas de CO2, y esto es algo muy importante, recuerden nuestro sector emite el 12% de los gases de efecto invernadero y nuestro sector tiene unas metas al año 2030 de lograr esa reducción de emisiones, pasando por el ascenso tecnológico del parque automotor, aportar en proyectos estratégicos, 21 proyectos de infraestructura estratégico que tienen que servir para mejorar la competitividad, intervenir canales, el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al puerto de Tumaco, al puerto de Buenaventura, la salida al Urabá del río Atrato, mejorar aeropuertos sociales, es que tiene que ver todo con este mapa que les mostraba al inicio. Lo que más nos ocupa y nos preocupa, que está relacionado con la siniestralidad de nuestro país, lograr una reducción de por lo menos 1.600 fallecidos, si lo veo pues en una curva tendencial. Saben ustedes, el año pasado una cifra dramática, un poco más de 8.400 personas murieron en siniestros de tránsito. Justo hoy estaba en un debate en la Comisión Sexta de Cámara y yo hacía una reflexión, pues uno de los temas que ocupaba hoy el debate tenía que ver también con la seguridad vial. Yo decía, hace 14 años, tal vez en el año 2010 exactamente, en Colombia habían 7,5 millones de vehículos, hoy en Colombia hay casi 19 millones de vehículos. Y esto nos impone retos importantes frente a la siniestralidad, y ahorita voy a mostrarles en eso hoy, en cómo avanzamos como gobierno para poder revertir esa tendencia y poder recuperar una senda en la reducción de la siniestralidad. Inventariar nuestra infraestructura y finalmente que todas estas inversiones se vean reflejadas en la reducción del costo de la logística, en el precio final, en las ventas de los productos que se comercializan. 3 líneas estratégicas, esto nos permite ubicar nuestras inversiones, nuestras metas. Una línea que tiene que ver con la infraestructura social para la conectividad, ahí juegan proyectos como Caminos Comunitarios para la Paz Total, que son vías terciarias, como muelles, como aeródromos, la movilidad urbana. El gobierno nacional históricamente ha acompañado a las ciudades en inversiones en transporte público, 21 proyectos, una inversión cercana a 75 billones de pesos en pesos de hoy, una inversión total de 110 billones de pesos. Y también una reflexión al gobierno nacional, y es cómo vamos más allá de los sistemas de transporte público, cómo vamos más allá de las inversiones que se hacen cuando se cofinancia un sistema de férreo, un sistema tren de cercanías o un sistema basado en buses. ¿Cómo logramos? Y ese fue un trabajo que estuvimos haciendo con la Universidad Nacional acá en Bogotá, y es cómo llegamos a esas otras ciudades más allá de esos 21 proyectos donde en los últimos 20, 25 años el gobierno nacional ha acompañado de manera decidida en inversiones en infraestructura, principalmente haciendo intervenciones integrales de paramento a paramento que han ido más allá de hacer carriles exclusivos y estaciones para sistemas basados en buses o sistemas hoy en día férreos que estamos acompañando con ciclorrutas, espacio público, obras para los vehículos mixtos. Cómo llegar a esas otras ciudades donde probablemente las soluciones sean más sencillas, sean más obvias, que permitan impulsar la movilidad activa, que permitan complementar temas de ciclorruta, temas de señalización, y ese es un trabajo importante que hicimos con la Universidad Nacional, y ahorita quiero compartirles un poco cuál fue el resultado y qué viene frente a eso, porque creemos que ahí hay una gran oportunidad. En esa línea, y ahorita haciendo un balance, bueno, llevamos 2 años, entramos al segundo tiempo de nuestro
gobierno, ¿cuáles son los temas que hoy nos ocupan desde la política pública? ¿Cuáles son esos temas también? Yo creo que cada gobierno deja un avance, pero también deja unos temas posicionados, y en esa línea, en esta diapositiva, encuentran ustedes cómo agrupar esos temas que hoy para nosotros ocupan nuestra agenda, que hoy para nosotros ocupan nuestro esfuerzo. El modo férreo, la reactivación del modo férreo, cómo logramos primero cumplir una meta que tenemos en plan de desarrollo, que es una meta clara, 1.817 kilómetros estructurados o adjudicados. Acabamos de lanzar nuestra primera APP férrea, 526 kilómetros, Dorada-Chiriguaná, una inversión de 3.4 billones de pesos, 2.7 billones en CAPEX, 700 mil millones de pesos en OPEX, pero no solamente eso, hemos hecho inversiones por más de 400 mil millones en el corredor Bogotá-Belencito. En este momento estamos adjudicando contratos para mejorar la infraestructura en Bogotá-Belencito, empezar a recuperar la red del Pacífico. Hemos lanzado prefactibilidades que hoy nos están indicando cómo debe ser la senda en el marco de la reactivación de modo férreo, cómo le sumo al corredor Chiriguaná-Santa Marta, la conexión Dorada-Chiriguaná, cómo conecto el Pacífico hacia la red férrea central, cómo conecto Bogotá-Belencito hacia la red férrea central, cómo impulso un desarrollo ferroviario también en el sector Villavicencio-Puerto Gaitán, y un proyecto también muy importante que estamos estructurando de la mano de la UPID, que es el canal, la conexión férrea interoceánica. Entonces, todo esto en el marco de lograr impulsar el modo férreo. Estos son inversiones importantes, como en el pasado también el país ha hecho inversiones importantes, las 4G, por ejemplo, cerca de 5.000 kilómetros que hoy son las 4G, inversiones en CAPEX de 65 billones de pesos, o las 5G, inversiones de CAPEX de 12 billones, o el transporte público, donde tenemos inversiones comprometidas con toda la apuesta férrea, también de los modos de pasajeros por 110 billones de pesos. Entonces, esto es también una iniciativa política pública, y es la reactivación del modo férreo y poder preservar estas inversiones que se requieren para recuperar esa parte de red que existió en el pasado. Recuerden, nuestro país logró tener una red de 3.500 kilómetros. Un segundo tema, que es el ascenso tecnológico. Nosotros tenemos un compromiso, tenemos unas metas, y hoy tenemos en los taxis una posibilidad de generar una masa crítica para también lograr mover el sistema. Hoy nosotros, cuando pues, acompañamos al señor presidente en la alcaldía de Bogotá, lanzamos un primer piloto de taxis eléctricos hace 12 años, y 12 años después uno sigue encontrando las mismas barreras. Todavía se habla de la barrera de la recarga, la red de suministro, todavía se habla del precio del vehículo. Entonces, estamos a semanas de lanzar ya nuestra estrategia de fondo de ascenso tecnológico, y vamos a acompañar el ascenso tecnológico de un primer paquete de taxis. Hoy están sobre la mesa acompañar a Soacha, un proyecto piloto también en Cali, Palmira y San Andrés, que nos permita pues hacer ese acompañamiento para lograr el ascenso tecnológico de los taxis, y a partir de ahí seguir impulsando en una estrategia clara la electrificación del parque automotor. Nosotros esperamos al año 2030, esos son los compromisos que tenemos, y es hacer una reducción del 51% de nuestras emisiones, donde casi que el 80% de esa reducción está representada en la posibilidad de la electrificación del parque automotor, 1 millón de toneladas en la modernización del transporte de carga, y es lograr que nuestro parque automotor de carga tiene más de 25 años de vida promedio. Entonces, lograr esa modernización, y a través de eso también hacer un ascenso tecnológico. La seguridad vial, claramente, y lo digo también en los diferentes escenarios, si tuviera que escoger un tema en particular, si me dijeran escoja solo un tema, con toda seguridad escogería lo que tiene que ver con la seguridad vial, reducir la siniestralidad, y más adelante les voy a mostrar cómo consideramos hoy nosotros nos vamos a concentrar. Y hoy pues en este reto que tengo, y hoy tengo pues la misión de liderar este sector, y en esa línea pues creemos en una ruta, y ahí aprovecho siempre para pedir el acompañamiento. Esto es un tema que no le compete solo a las autoridades, esto es un tema de compromiso y de conciencia de todos, incluidos los ciudadanos.
frente a la seguridad vial. Nuevas fuentes de financiación, valorización, por supuesto. Yo creo que han visto y han seguido el debate que hay hoy por la posibilidad del cobro de valorización a través de a lo largo y ancho de las inversiones de las 4G, pero creemos que este sector requiere la movilización de nuevas fuentes y la valorización es una fuente que está establecida en la norma, que en el año 2016 vuelve y se incorpora en nuestro ordenamiento y que hoy el sector transporte pues tiene la convicción de poder hacer uso de este instrumento, de esta contribución y a partir de ahí poder hacer inversiones. Siempre será muy importante las inversiones para la competitividad. Ahí tenemos inversiones importantes en el modo aéreo. Logramos hacer ya la adjudicación del nuevo aeropuerto de Cartagena, un proyecto de casi $1 billón. En este momento tenemos aperturada la IP para el aeropuerto de San Andrés y está en trámite 4 proyectos adicionales, el nuevo aeropuerto de Palmira, por una inversión de un poco más de un proyecto de 4.2 billones con un CAPEX, con una inversión en infraestructura de 1.4 billones, EDMAX, que es la posibilidad de ampliar la capacidad del aeropuerto El Dorado, también el nuevo aeropuerto de Cartagena, el aeropuerto de Bayunca, y me falta uno, y otra IP que es campo de vuelo, que es entregar también a través de una concesión la operación del lado aire del aeropuerto. Todo esto es una inversión cercana a 27 billones de pesos, en un modo que tiene una particularidad y es que no consume recursos de lo público, es un modo que se autofinancia con las contraprestaciones y con la explotación como tal de todos los negocios, tarifas, contraprestaciones que hay alrededor de la operación, en un modo además que hoy pasa por un momento muy importante, un modo que crece, me atrevería a decir que casi que es el único modo que hoy está creciendo su demanda de pasajeros. El año pasado cerró con un incremento del 2.9% y este año también vamos repuntando con incremento tanto en pasajeros como en carga en el modo aéreo. Y esto pues dentro de una visión también de país de impulsar el turismo. Y este sector tiene al 2030 una meta de casi duplicar su demanda. Hoy movilizamos del orden de 52 millones de pasajeros, poder llegar a 2030 y se trabaja la infraestructura, la proyección para llegar a 100 millones de pasajeros. Ese es el potencial de esta industria, de este modo en nuestro país, que insisto y tiene además un tema que es muy interesante y es lo que este modo genera en los aeropuertos concesionados, que son 16 aeropuertos concesionados, permite hacer obras en otros aeropuertos, permite hacer obras en Ipiales, en Pasto, en Guapi, en Buenaventura, en Villavicencio, bueno, en todos los otros infraestructuras que administra la Aerocivil. Y finalmente, la calidad del servicio. Nosotros no podemos ser ajenos, somos responsables de la política pública, de cada uno de los modos y de las modalidades de transporte y eso pues nos mantiene en una constante revisión de temas tarifarios, de temas normativos, de temas de indicadores, de temas de accesibilidad, asequibilidad y ahí pues siempre habrá un espacio para la continua revisión, para la mejora, para los ajustes y adicionalmente pues también la necesidad continua del fortalecimiento institucional. En el tema del modo férreo, ¿qué les cuento? Nosotros, como les mencioné ahorita, ya hemos logrado avanzar, aperturamos nuestra primera licitación, y hemos avanzado en los estudios de prefactibilidad de los diferentes proyectos. Hoy tenemos una apuesta para hacer una reactivación de un poco más de 1.000 kilómetros adicionales a los 526 kilómetros de Dorada a Chiriguaná. Y también algo muy importante donde la academia juega un papel que puede ser trascendental, estratégico, y es cómo instalamos capacidades alrededor de lo férreo. No es simplemente estructurar proyectos, no es simplemente buscar plata y financiar proyectos a 10, 20, 30 años, mover carga, decir que mejoramos la intermodalidad. Aquí hay una oportunidad para consolidar una industria, aquí hay una necesidad de generar capacidades alrededor de lo férreo y en esa línea nosotros de la mano de la Financiera de Desarrollo Nacional, con el acompañamiento del Banco Mundial, con el acompañamiento hoy también de CAF, de Reino Unido tiene también un espacio con la Universidad Nacional, estamos
trabajando en cómo nosotros capacitamos a nuestros equipos, cómo logramos consolidar un ecosistema alrededor de lo férreo, cómo logramos potenciar una industria alrededor de lo férreo, cómo logramos tomar decisiones en temas tecnológicos. Esto tiene todo que ver con la tecnología. Aquí grandes discusiones frente a la trocha, frente a los sistemas de control, frente al tipo de riel, frente, bueno, todos los aspectos que ustedes puedan imaginarse desde el punto de vista de lo técnico que se deben definir, temas ambientales, temas de ruido, temas de integración, temas de tecnología, y eso es hoy lo que estamos justo trabajando e impulsando con esta gerencia, con este SPIE-MOVE, donde también hemos tenido el apoyo de gobiernos como el gobierno alemán, como el gobierno español, como el Reino Unido, que están muy interesados en poder acompañar a Colombia en este proceso de fortalecer un ecosistema férreo, de impulsar claramente pues, la reactivación del modo férreo y de poder tener una industria consolidada en el tema del modo férreo. En el tema de cambio climático, y pues esto se relaciona con el ascenso tecnológico, les decía ahorita, pues este es nuestra meta, una reducción de 51% al año 2030. Nosotros a 2030 deberíamos estar emitiendo, si no hacemos nada, cerca de 57 millones de toneladas, y esta reducción es basados en estas emisiones, donde, como les decía, la movilidad eléctrica representa el mayor porcentaje, y ahí es muy importante el trabajo que vamos a empezar a hacer con los sistemas de transporte público. Hoy tenemos ciudades, Cali, pidiendo la cofinanciación de 100 vehículos eléctricos, Pereira, preparando también una cofinanciación de flota eléctrica, Bogotá para poder implementar en Soacha, preparando también un convenio de cofinanciación para acompañar flota eléctrica, y otras ciudades, otros sistemas estratégicos que hoy también están preparando sus proyectos. Muy importante, el gobierno nacional en esta línea está comprometido y decidido a acompañar tecnologías cero emisiones. Si bien la norma permitiría también cofinanciar bajas emisiones, hoy nosotros desde la política pública creemos que el espacio está reservado exclusivamente a poder financiar y cofinanciar hasta el 70% de esta flota para acompañar la política pública en términos de cero emisiones. En el caso también del ascenso tecnológico, cuando uno habla de ascenso tecnológico, aquí aparecen una variedad de temáticas. Aquí aparece el tema de las embarcaciones, todo lo que tiene que ver con el modo fluvial, hoy impulsando pilotos para poder mejorar las condiciones de accesibilidad a estos territorios que dependen de un río y que normalmente son territorios muy apartados, donde movilizarse además es muy costoso por el costo del combustible. Entonces ahí también una oportunidad en la cual pues se viene trabajando, temas que están hoy muy en la agenda política, y tiene que ver con el hidrógeno, con todo el potencial que tiene el país, y donde pues este sector tiene un protagonismo, y tiene que ver con los puertos, cómo los puertos de nuestro país pueden generar también ser una infraestructura clave para esa transición energética, y también cómo pues avanzamos. Hoy todavía está sobre la mesa discusiones frente a una u otra tipología, discusiones frente a la autonomía de los vehículos, frente pues a todo lo que uno requiere para poder incorporar una tecnología en esta transición energética. Entonces aquí yo creo que este es uno de esos temas donde hay todavía mucho por conversar, mucho por discutir, esto en una estrategia claramente a 2050 donde logremos la carbono neutralidad. Y aquí cuando montamos estas diapositivas quise también como dejar unos temas donde creo la academia puede tener un papel protagónico y acompañar al gobierno nacional en este espacio al sector transporte, para poder posicionar estas temáticas, estas decisiones, estos estudios, análisis en estos temas. Contarles, y esto es porque me parece interesante poderlo compartir en estos espacios, y es que ha venido haciendo el gobierno nacional en términos de conectividad, inversiones reales, proyectos reales que se tienen en todas estas zonas del país, 6 aeródromos que estamos hoy acompañando en Nariño, en Chocó, en Guainía, en Bichá, con inversiones de 377 mil millones, inversiones en conectividad fluvial, muelles,
pero no solamente muelles, también poder hacer actividades de mantenimiento en nuestros ríos. Colombia tiene 18.000 kilómetros de ríos navegables y realmente hay territorios en nuestro país que solo tienen una opción y es poder salir a través de una hidrovía, de una de estas infraestructuras, y todo nuestro programa de caminos comunitarios, que son vías terciarias, donde hoy hemos logrado pues, unas inversiones de un poco más de 600.000 millones de pesos. Hemos logrado firmar convenios conjuntas de acción comunal, entonces ahí también una apuesta importante en este ámbito de la conectividad social, pues, que ha sido uno de los aspectos en los cuales el gobierno ha querido tener una especial atención y una especial inversión. Otros proyectos que igual son importantes, no quedarnos solamente en unas inversiones estratégicas. Este año, ya les comenté, lanzamos ya la IP de San Andrés, 1 billón de pesos, lanzamos ya la licitación de Dorada Chiriguaná. Estos dos proyectos ya pues, pasaron todas sus fases de estructuración, de permisos, de vigencia futura, de riesgos, bueno, porque esto que está en esta diapositiva va todo con el esquema APP, Ley 1508, y estamos a puertas de lanzar también dos proyectos importantes: Timbío El Estanquillo, una inversión de un proyecto de 8.8 billones de pesos para una intervención de 101 kilómetros, y Villeta Guaduas, un proyecto de 6.9 billones. Estos son proyectos que en el caso de Dorada Chiriguaná y el aeropuerto de San Andrés ya están en curso. En el aeropuerto de San Andrés recibimos 2 propuestas adicionales a la del originador, o sea, muy pronto ya deberíamos estar seleccionando quién se va a encargar de hacer las obras de ampliación del aeropuerto de San Andrés, y pronto estar aperturando los procesos del Estanquillo y de Villeta Guaduas. En el caso de seguridad vial, hoy, ¿qué le he pedido en particular a la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Que nos concentremos en 3 aspectos. Hoy cuando revisa uno las cifras y ve dónde están los puntos críticos, uno encuentra información que es preocupante. Por ejemplo, el 30% de los siniestros ocurrieron en nuestras vías nacionales. En esos 18.000 kilómetros de carreteras de orden nacional, ahí perdieron la vida, ahí hubo siniestros que llevaron a tener pérdidas fatales de vidas humanas en un 30%. Y eso nos pone también a nosotros, no es solo el trabajo de las ciudades, no es solo el trabajo de las autoridades locales, es también nuestro trabajo como administradores y responsables de esta infraestructura. Y creemos que sí o sí esto requiere tecnología, esto requiere control y esto requiere introducir unos cambios normativos. En el pasado este sector se había propuesto hacer unas modificaciones sustanciales al Código de Tránsito, casi que volver a escribir un Código de Tránsito que viene desde el año 2001, Ley 769, que le han introducido a lo largo de las décadas algunos cambios, pero que claramente yo podría coincidir en que requiere reescribirse. Pero hoy lo que estamos pensando es, escojamos 3 temas del código. Uno de esos es, y abro aquí una conversación y una discusión frente al efecto que pueda tener, por ejemplo, medidas como el licenciamiento por puntos. Yo hablaba hace unas semanas con expertos de España y me decían, si tuviera que escoger un tema, me iría al licenciamiento por puntos, al efecto que eso tuvo en la reducción de siniestralidad en un país como España. Entonces aquí queremos identificar y lograr, hoy lo decía también en el Congreso, el acompañamiento del Congreso para poder introducir estos cambios, conversaciones como regular velocidad. Yo estoy convencida y lo digo acá y puede que no suene o suene fuerte, pero bueno, esto se dice, la velocidad mata. Estoy convencida de eso, y en esa línea comparto 100% la necesidad de regular velocidades en las ciudades, comparto 100% implementar estrategias de velocidad segura. En esa línea nosotros reglamentamos la ley Julián Esteban en lo que tiene que ver con velocidades, y le introducimos también algo adicional, y es en los pasos urbanos. Nuestra red nacional tiene el 6% de nuestra red nacional son pasos urbanos, tal vez 1.300 kilómetros de los 18.000 kilómetros, diciendo en esos pasos urbanos la velocidad es 50 kilómetros por hora. Y en esa línea invitamos también a trabajar sobre esto, a hacer consenso. Esto no va a depender
de un gobierno, esto no va a depender de un decreto, esto no va a depender de una ley, esto depende de mucha conciencia, de mucho control, de mucha disciplina, porque pues tener hoy una tasa de casi 16 fatalidades por cada 100.000 habitantes, pues lejos de llenarnos de orgullo. Yo me acuerdo en mi época de secretaria de movilidad, en esa época, 2014, 2015, la tasa estaba del orden de 13, 14 fatalidades por cada 100.000 habitantes, entonces es claro y evidente el aumento, pero también es claro y evidente que pues, se ha dado, casi que el parque automotor ha crecido 2.3, 2.5 veces, y esto también llama, creo yo, a una reflexión y a una responsabilidad de todos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos? Toda la industria que está detrás de las motos. Nuestro país hoy tiene casi 12 millones de motocicletas. ¿Qué responsabilidades tenemos los diferentes organismos que damos apoyo al tránsito? Entonces, insisto, si hubiese un tema que tuviera que escoger, claramente para mí este es el tema más importante de esta cartera. Y yo espero, y es mi compromiso en los próximos meses, y si logro acompañar y estar en este liderazgo durante los próximos 2 años, queremos realmente lograr cambios que nos permitan a través del control. Y esto es debatible, aquí pueden haber algunos que consideren que esto se soluciona con pedagogía, que esto se soluciona con campañas. Yo creo que esto se soluciona con diseños seguros, infraestructura segura, vehículos seguros, pero sobre todo con control, con un sistema contravencional serio, donde pues sepamos que tenemos que generar un buen comportamiento en nuestras vías, con control de velocidad, y en esa línea pues va a ser nuestro derrotero de los próximos meses y de los próximos 2 años, para trabajar los temas de seguridad vial. Bienvenido el debate, bienvenido las ideas, bienvenido el trabajo en equipo, bienvenida a la academia, porque creo que pues, este es un tema que nos tiene que claramente unir, y requerimos pues trabajar a todo nivel, a toda instancia, permear muchísimo. Tiene, a mi juicio, es muy diciente, y cuando uno lo dice, además hoy lo decía en el Congreso, y uno ve las caras de los representantes, cuando uno dice es que es la primera causa de muerte violenta en niños, es que es la primera causa de muerte violenta en mujeres, es que es la segunda causa de muerte violenta en hombres, es que 7 de cada 10 fatalidades son motocicletas. Hoy decía un representante de Medellín, Daniel Carvalho, que en Medellín pasó a ser la primera causa de muerte violenta en hombres. Entonces, pues claramente este es un tema que nos ocupa, y insisto, donde invito, y este espacio en particular, el conocimiento que hay acá, la capacidad de análisis que hay en quienes hoy hacen parte de esta red, para que podamos hacer un frente común y poder trabajar los temas de seguridad vial, siniestralidad, que claramente siempre tendrán al Congreso y el tema y el espacio normativo pues como un actor relevante para poder transformar esta realidad que tenemos hoy en nuestro país. Un tema, y aquí ya que voy a ir finalizando, habrá muchísimos temas sobre los que pudiésemos hablar en próximos espacios, en próximos debates, mesas de trabajo, siempre serán bienvenidos en el Ministerio de Transporte. Esto es una reflexión frente al transporte público, ya lo decía al inicio de estas diapositivas, y es el gobierno nacional, y uno tiene que entender, y además con nuestro ordenamiento, como hay competencias. El gobierno nacional se ocupa de las vías primarias, el gobierno nacional se ocupa de los aeropuertos, el gobierno nacional se ocupa de los puertos, el gobierno nacional se ocupa de los ríos, luego vienen los gobiernos departamentales, que se ocupan principalmente de las vías secundarias, luego vienen los gobiernos locales, que se ocupan de las vías urbanas, de las vías terciarias, y vienen también unos roles en términos de autoridad. Entonces el gobierno nacional es una autoridad general, pero es autoridad directa en el transporte intermunicipal, es autoridad directa en el transporte de carga, es autoridad directa en el
transporte especial. Y hay unas competencias en cabeza en lo que tiene que ver en transporte. Los alcaldes son autoridades de tránsito. La autoridad de tránsito recae pues en el alcalde, en los secretarios de movilidad. La autoridad de transporte en los taxis recae en las autoridades locales. La autoridad de transporte en el transporte público colectivo y masivo recae en las autoridades locales. Entonces, cuando hablamos de ciudades, ¿qué hacemos desde la movilidad? ¿Qué hacemos desde la infraestructura? Casi que el gobierno nacional se ha visto en los últimos 30 años concentrado en estas inversiones. Hoy hemos logrado impactar 21 proyectos, 28 municipios, donde se concentra más o menos el 40% de la población de este país. Lo ven ustedes ahí, 8 sistemas integrados, que pues, tal vez esto viene desde hace 25 años, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, hoy donde estamos cofinanciando, Soacha y tal vez algo en Cali, 9 sistemas estratégicos que debo decirles que el único que está operando es Valledupar. El resto, los 8 sistemas adicionales, estamos próximos a lograr que entren a operar. Llevan, no sé, tal vez 8 años desde que se firmaron estos convenios de cofinanciación y 4 proyectos férreos, la línea 1 de Bogotá, la línea 2 de Bogotá, Regiotran de Occidente, tranvía de la 80. Y miren ustedes, en total aportes por 110 billones de pesos. Estos son compromisos porque si vamos a revisar, de esos 110 billones de pesos realmente se han girado 30 billones de pesos. El mayor aporte está en los sistemas férreos, 80 billones de pesos de 110 billones. Eso significa un 72% de la cofinanciación del gobierno nacional. Hoy está representada en los sistemas férreos. Y es esta inversión la que ha permitido hacer intervenciones integrales de paramento a paramento. Yo creo que quienes han tenido la oportunidad de seguir de cerca las intervenciones que se han hecho en ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Bucaramanga, donde hoy tenemos un problema muy serio con el sistema Metrolínea, pues reconocen que efectivamente esto ha sido una oportunidad para generar desarrollo. Las inversiones no han quedado concentradas solo en un carril exclusivo de unas estaciones, sino que han permitido una intervención integral de paramento a paramento, con todo lo que eso significa, y ha generado pues una mejora en el transporte público. Pero creo que el gobierno no se puede quedar ahí, creo que hay una oportunidad para poder acompañar a quienes tengan también un compromiso con la movilidad. Y en esa línea nosotros hicimos un trabajo con la Universidad Nacional, hicimos un convenio con la Universidad Nacional donde quisimos estudiar y profundizar cuáles eran las problemáticas de esas otras, de ese otro 60%, recuerden ustedes, el 88% de los municipios de Colombia son categoría 5 y 6. Aquí estábamos hablando de 28 municipios, pero tenemos 259 municipios donde se concentra el 80% de la población de este país. Entonces, si dijéramos que en últimas esto es lo que antes era el sistema de ciudades, anteriormente el sistema de ciudades eran 151 ciudades identificadas como donde se concentran las mayores poblaciones urbanas. Hoy esto se amplió, estamos hablando de un poco más de 250 ciudades. Entonces, ¿cómo llegamos a esas otras 230 también centros urbanos que tienen problemas de movilidad? Que si no se les pone atención en 5 años, 10 años, van a estar con esas dificultades frente aumenta la siniestralidad, aumenta la contaminación, aumenta la congestión, se pierde el bienestar, se pierde la calidad de vida. Y pues esto lo hemos venido estudiando dentro de un pacto que nosotros hemos mencionado, un pacto por la movilidad sostenible, segura, saludable, y quisimos entonces ir y entender de qué estábamos hablando. Nos fuimos, hicimos unos análisis de sus planes de ordenamiento, de sus planes maestros de movilidad, de sus planes de seguridad, de sus instrumentos, de sus realidades, de sus indicadores socioeconómicos, en estos ámbitos: movilidad, ordenamiento territorial, temas ambientales, tecnología, temas económicos, demografía, temas sociales, y logramos identificar entonces cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus oportunidades, y ustedes las ven ahí. Estamos hablando de movilidad urbana, movilidad activa, de integración, de intermodalidad, infraestructura, seguridad vial,
desarrollo urbano, y aquí también aparecen aspectos relacionados con los temas legales. Y nosotros hicimos este trabajo, esto lo arrancamos tal vez hace un año con la Universidad Nacional, hicimos una segunda fase que la hicimos ahorita, porque en esta segunda fase queríamos acompañar a los nuevos gobernantes. Entonces hicimos múltiples sesiones de trabajo, escuchando sus visiones, escuchando qué habían dicho en sus planes de gobierno, porque pues, además estos gobiernos están empezando este año. Y luego quisimos hacer un ejercicio, o sea, nosotros fuimos con nuestra oferta institucional, nosotros fuimos a llevar este mensaje. Yo a veces hablo acá, esta evangelización de la movilidad sostenible, de todos estos temas que necesitamos que sigan en la agenda pública para que tengamos ciudades con calidad y con bienestar. Y luego hicimos un ejercicio y ya no fuimos a ver sus planes de desarrollo. Entonces, listo, hicimos todo este trabajo, socializamos, compartimos, dijimos qué está pensando el gobierno, hablamos de movilidad sostenible, y cuando nos fuimos a ver los 259 documentos, planes de desarrollo de estos municipios, encontramos finalmente que se ve reflejado esto, que todos hablan de infraestructura vial. O sea, si miran la temática que más le interesa a los gobiernos, al Ejecutivo, es hablar de infraestructura vial, hablar de vías, hablar de mantenimiento, hablar de más kilómetros. Después encontramos que se habla de señalización, semaforización. Esto, por ejemplo, me parece una cifra interesante, decir que en un 65% están hablando de movilidad activa. Entonces esto muestra que efectivamente pues hay una conciencia que esto que a veces parece un discurso va calando, va calando, va calando. Hablan de intermodalidad, pues mucho menos, un 30%. De transporte público, esto por ejemplo me llama la atención, uno esperaría que hablaran más de transporte público en los planes de desarrollo, solo un 40% están hablando de transporte público. Y finalmente hablan de seguridad, campañas para la seguridad vial. Entonces, esto es una oportunidad, aquí también una invitación a la academia. Esto trae por detrás también una posibilidad de que se estructure, no solamente con el gobierno. Acá tenemos detrás de esto la banca multilateral, algunas organizaciones que siempre han estado muy pendientes de poder acompañar también a los gobiernos locales en este tipo de inversiones, pero esto nos permite tener una especie de diagnóstico, y insisto porque las soluciones a veces son más fáciles de lo que uno se las imagina. Aquí encontramos municipios donde a la gente no le gusta caminar simplemente porque hay muchísimo sol. Entonces uno podría mejorar las condiciones haciendo mobiliario, haciendo arborización, mejorando andenes, haciendo pompeyanos. O sea, realmente las soluciones pueden ser mucho más fáciles, y esto nos puede permitir avanzar y aportar hacia la movilidad sostenible. Finalmente, un mensaje, y es: acá no puede esperar nadie que no, es que esto es responsabilidad del Ministerio de Transporte, es que la seguridad vial en este país no mejora porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial no hace su trabajo, esperar que el sector privado transforme este país. O sea, este es un trabajo de todos, esto es una triada donde obviamente la academia siempre será un factor relevante, y es esa invitación a que mantengamos estos diálogos, a que trabajemos en conjunto. Esto es un tema de estructurar, de concebir, de gestionar, de voluntad, de confianza, de cooperación. Entonces, siempre y con este equipo directivo de la RAN hemos mantenido durante estos 2 años pues un acercamiento, y seguimos manteniendo esa disposición del Ministerio de Transporte, de nuestros equipos, para que trabajemos en conjunto, para que con evidencia, decía, o le escuché al ministro William en algunas intervenciones, el dato mata el relato. Entonces, con evidencia y con evidencia científica, con análisis, podamos dar discusiones que debe dar el país en términos, en varias temáticas, insisto, en los temas de seguridad vial, para lograr también los cambios y las transformaciones que necesitamos, además que necesitamos como sociedad. Y finalmente, voy a cerrar con esta diapositiva, también ahí pedirles que nos acompañen. Esto lo que muestra es pues, finalmente cómo se financian los proyectos. Todas estas iniciativas, detrás de esto hay proyectos, detrás de esto hay inversiones, unas
muy grandes, otras inversiones que con el concepto de bajo costo y alto impacto, o sea, no todo es hablar de 100.000 millones de pesos o 1 billón de pesos, como pasa en nuestros grandes proyectos que hablamos de billones y billones. Hay inversiones que pueden ser inversiones más moderadas, que pueden tener un impacto como esto que les acabo de mostrar de estos 259 municipios, y es la necesidad de la concurrencia de fuentes, no solamente de la concurrencia de esfuerzos, sino de la concurrencia de fuentes. Y ahí, si nosotros hoy tenemos obras por impuestos, regalías, la valorización, los peajes, las contraprestaciones, hoy tenemos este sector enfrenta una dificultad enorme con los peajes. Y ahí también la academia y esos que tienen la posibilidad de tener pues un respeto y una independencia, acompañar estas conversaciones. Hoy se están minando fuentes de financiación, hoy tengo activos cualquier cantidad de conflictos alrededor de los peajes, hablamos de valorización y el país de una vez también genera una posición frente a la valorización, pero claramente pues, requerimos concurrir con fuentes, hacer uso de manera creativa de todas las posibilidades que tenemos en términos de financiación. Entonces, señores, yo les agradezco que me hayan escuchado, agradezco que nos hayan abierto este espacio y los invito pues a que en los temas donde tengamos intereses, que creo que pues para la academia en particular, los temas de movilidad sostenible, ascenso tecnológico, la seguridad vial, los proyectos, cómo generamos capacidad alrededor de los diferentes temas, siempre será bienvenido para nosotros, ese apoyo desde la seriedad, desde el análisis, desde la técnica que soporte las decisiones. Entonces, muchísimas gracias, un gusto haberlos acompañado en este espacio y les deseo mucha suerte y éxitos en su congreso. Muchas gracias, señora María Constanza García Licastro, ministra de Transporte, por esta intervención, el avance del sector transporte y la academia. Este es sin duda un llamado muy importante a estudiantes, docentes, investigadores de universidades a seguir ahondando en estos temas tan cruciales para nuestro país. A continuación pasaremos a la siguiente conferencia de nuestro segundo componente inaugural del Congreso Colombiano de Transporte y Tránsito, y es la conferencia magistral Futuro del Transporte Aéreo en Colombia y América Latina, aportes desde y para la academia, a cargo de Edgar Ramiro Jiménez Pérez. El ingeniero Edgar comenzó